muy importante la pregunta, porque está indagando por la coherencia de la jurisprudencia en el cumplimiento de los principios propios del Estado Social de Derecho, ¿sí? Y yo quiero responder con una afirmación muy respetuosa, pero con carácter propositivo y con ganas de abrir el debate o de alimentar el debate. Los jueces ordinarios y la jurisdicción constitucional no han sido coherentes con los postulados del Estado Social de Derecho, en tanto que no han procurado por la protección eficaz de los derechos de los trabajadores. Hago referencia a dos ejemplos entre varias situaciones. Los jueces ordinarios de la jurisdicción ordinaria no han aplicado, por ejemplo, argumentos tan importantes como la convencionalidad, ¿sí? Esto es, las decisiones de la Corte Constitucional no permean la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria continúa siendo refractaria, ¿sí?, a las decisiones de tutela encaminadas a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí?, dejando de lado una categoría bien importante, y es el derecho social fundamental. Todavía no está en construcción, todavía no se ha permeado, todavía no se reconoce que el trabajo en la jurisdicción ordinaria, el trabajo es un derecho social fundamental que amerita una protección eficaz. Y otro ejemplo, ¿sí?, que es bien importante, es cuando la Corte Constitucional, en la sentencia, vale la pena citarla, 038 del 2004, en lugar de proteger lo que es el Estado Social de Derecho y el derecho del trabajo, o mejor, tratando de protegerlos, finalmente acepta que esa ley es constitucional, sin analizar aspectos fundamentales como la violación de principios constitucionales. Segundo, la necesidad de la ley 789. La pregunta bien básica es, ¿la ley 789 era el único mecanismo encaminado a la protección, o mejor, a la generación del empleo? ¿Sí? Y también desconoció otro principio bien importante, de la solidaridad. Cuando se analiza la ley 789, se advierte que toda la carga pública encaminada a la generación de trabajo, de empleo, recayó en los trabajadores, y la pregunta es, ¿eso es solidaridad o eso es proporcional? Entonces ahí hay unas respuestas bien interesantes y que están encaminadas a determinar que no hay solidaridad, que no hay proporcionalidad, en tanto que los trabajadores fueron los únicos que asumieron esa responsabilidad, y en tanto que existían otros mecanismos para la generación de empleo. Entonces, al día de hoy se permite o se justifica la pervivencia de esa ley 789. Es una gran pregunta que queremos formular. Una de las causas generadoras de la crisis de la administración de justicia es la falta de cultura principial. Esto es, el desconocimiento de los principios jurídicos como presupuestos mínimos, esenciales para la administración de justicia, como elementos fundamentales del ordenamiento, como criterios prevalentes que determinan la validez de las restantes normas del ordenamiento jurídico. El desconocimiento de estos elementos genera temor. El prevaricato, esto es, el miedo al prevaricato, es derivación, o es una consecuencia del desconocimiento de lo que es el derecho en el Estado social. Por una tarea fundamental es resolver dos preguntas. Primero, ¿qué se debe entender por derecho en el Estado Social de Derecho? Y segundo, ¿cómo se debe enseñar el derecho en el Estado Social de Derecho? Entonces, cuando hablamos de prevaricato, precisamente usted me hace recordar una acción de inconstitucionalidad que presentamos frente a la ley el artículo 413 del Código Penal, para que en el texto del 413, cuando se habla de que los jueces que tomen decisiones manifiestamente contrarias a la ley, la Corte entendiera ley y ordenamiento jurídico. La Corte en la sentencia C-335 del 2008 así lo asumió, entiéndase ley y ordenamiento jurídico, pero en la parte resolutiva no indicó que era una sentencia interpretativa, o sea que esa sentencia ha pasado desapercibido. El temor al prevaricato hay que analizarlo como un problema estructural, que evidencia el problema del desconocimiento
¿sí? O la falta de conocimiento en el tema de los principios, pero al mismo tiempo la falta de carácter, y la afirmación puede ser un poco provocadora, pero se hace con mucho respeto, la falta de carácter de la misma judicatura para hacer respetar la independencia judicial. Esto es, cuando un juez tiene que aplicar principios y asumimos estos principios como normas prevalentes y criterios de validez, ¿sí? Y hay muchas razones que así lo demuestran, entonces el juez nunca va a prevaricar. Pero también es importante recordar que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando hacemos un análisis de sus pronunciamientos en relación a los principios, la Corte ha sido, diríamos, oscilante, ¿sí? En ocasiones afirma que son normas metajurídicas o extrasistemáticas, morales, ¿sí? Parámetros de interpretación, y en otras ocasiones indica que son normas que pueden pertenecer al bloque, que son criterios de validez, que prevalecen sobre las restantes normas del ordenamiento. Entonces, esa falta de claridad jurisprudencial en materia de principios conduce a que el juez de la jurisdicción ordinaria le dé temor al momento de aplicarlos. Y llevamos 25, 26 años de un Estado social de derecho que todavía no ha podido reconocer la existencia de los principios jurídicos como paradigmas normativos. Así como la ley era el paradigma normativo en el Estado liberal, por ser la voluntad del soberano, los principios jurídicos se erigen en el Estado social como ese paradigma normativo. Pero hay una gran tarea por desarrollar, la promoción de la principialística en las facultades de Derecho, ¿sí? Pero cuando encontramos en este tema la formación, recordemos la segunda pregunta, ¿cómo se debe enseñar el derecho en el Estado social? Nos topamos con muchos obstáculos, no solamente el tema del prevaricato, el problema de la jurisprudencia, el tema de la formación judicial, de los jueces. La misma escuela judicial, cuando le indica a los jueces su noción o la noción de principios que deben aplicar, incorporan una noción de principios como normas morales, haciendo eco una importante filosofía de Ronald Dworkin. Pero la pregunta que debemos resolver, además de esta, cómo se debe enseñar el derecho, es ¿qué es el derecho en el contexto colombiano, en el contexto del Estado social de derecho? Y si bien es importante las propuestas alexianas, dworkianas, etcétera, es fundamental desarrollar una teoría principial que responda a las necesidades del contexto colombiano.